el cable metálico eran hilos que se hilaban helicoidalmente sobre un alambre central formando los torones, y los torones se hilaban para formar el cable metálico en un núcleo, y el alma podría ser metálica o podía ser de fibra. También habíamos visto que la resistencia de los hilos, según la norma, es entre 130 y 180 kilogramos por centímetro cuadrado, y los hilos se fabricaban del mejor material que hubiese y el mejor método de fabricación. Se hacían ensayos sobre los hilos, ¿verdad? De tracción, de torsión, de doblado, etcétera, y los grados de los hilos también era otra forma de clasificación, y este era el proceso. Estamos haciendo simplemente un repaso donde el torón era torcido en el cable, ¿no es verdad? O el hilo era torcido sobre el torón era torcido sobre el alma, y luego de eso se pasaba un estricto control de calidad para ir directamente al usuario. Habíamos visto el concepto de paso, que era cómo los hilos iban formando el torón y cómo los torones iban formando el cable. Habíamos dicho que era un paso derecho, un paso izquierdo, el cable regular, ¿verdad?, o cruzado era uno de los más utilizados porque tiene mucho menos tendencia a destorcerse, y la forma de identificarlo era cuando los hilos corrían de un torón hacia otro mirándolos en forma paralela entre sí, y de esa manera los torones iban en dirección contraria a los hilos que formaban parte de los torones, y podía ser izquierda o derecha. También habíamos visto el cable LAN o directo, donde los hilos iban en la misma dirección que los torones, y la forma de identificarlo era ya que comparando un torón sucesivo con el otro, los hilos no corren paralelos entre sí. Es muy fácil de identificar un cable según la familia. Los cables se fabricaban bajo las normas. Bajo las normas, no hay fabricante que no fabrique los cables bajo las normas, porque si no lo hace de esa manera, nadie le compra. Y los ensayos a los cuales se sometía el cable ya construido, la norma 655 legislaba sobre todos aquellos cables construidos del mismo hilo, y la norma 656 legisla sobre todos aquellos cables construidos de hilos de diferente diámetro. Hay varias familias de este tipo de cables, todos ellos con sus propiedades particulares constructivas. Habíamos visto el factor de seguridad, la forma de medir el diámetro, y por último, la clase pasada, habíamos visto los factores que afectan a la duración: a mayor tracción, menor duración; a mayor cantidad de flexiones, menor duración; a mayor abrasión, también menor duración. Si es que el cable sometido a muchas sacudidas y vibraciones dura poco, la calidad del hilo me comentaba, me ilustraba la calidad del hilo en que un cable no puede ser construido, no es conveniente, es claro que puede ser, pero no es conveniente calcular, fabricar un cable con hilo de mayor resistencia a los 180 kilogramos por milímetro cuadrado, dado que la duración, en vez de subir, decae a mayor calidad del hilo. El perfil de la garganta, el mejor perfil de la garganta de la polea o del tambor es circular. Un diámetro de hilo grande dura más que un diámetro de hilo pequeño, y que los hilos eran torcidos, deformados plásticamente, de forma tal de que el cable metálico esté construido o los hilos estén acomodados sobre el cable metálico debido a su torcimiento, de una forma más fácil, la verdad, para formar la hélice, y de esa manera se evitaban las tensiones interiores. La lubricación es muy importante dentro de un cable metálico, evita la corrosión y evita el desgaste de los hilos al rozar uno metal contra metal contra el otro. La corrosión es otro factor importantísimo, es responsable de
el deterioro rápido del cable metálico, especialmente si es que está en un ambiente agresivo, ya sea ácido, ya sea al lado del mar. La mejor manera era o lubricarlo frecuentemente, o si no, en todo caso, hacer el recubrimiento de zinc el galvanizado de los hilos. Cambiar los cables de un trabajo a otro también era contraproducente, visto desde el punto de vista de la duración del cable, dado de que es como si el cable se acomodase a la máquina que en un principio sirvió en ella. Y la operación de la maquinaria quiere decir de que si es que haya un operador brusco, entonces hace que el cable, su duración sea efímera. Ya entrando dentro del desarrollo de la clase de hoy, es conveniente tener algún criterio para poder dimensionar el cable. Dimensionarlo significa, de alguna manera, estimar su diámetro. Quiere decir, dimensionar un cable metálico quiere decir estimar la magnitud del diámetro. Entonces, los autores clasifican a todas las máquinas que son servidas por el cable, o sea, las máquinas de elevación, en 5 clases. 5 son las clases de máquinas según los autores. La primera es una máquina de baja velocidad, normalmente son máquinas manuales, ¿no es verdad? De accionamiento manual, el mismo operario hace el levantamiento de los pesos y con una frecuencia de 6 veces por hora. Simplemente 6 veces por hora, hasta 6 veces por hora pone en funcionamiento la máquina a través de su esfuerzo manual. La clase 2 eran servicios leves, ¿no es verdad? Ya motorizado y muy rara vez a plena carga. Esto es en los almacenes, ¿no? De 6 a 18 veces por hora. A ver, en el almacén no siempre estoy cargando o descargando elementos pesados, es decir, que la máquina ya motorizada, muy raro, no tiene un uso continuo, es de 6 a 18 veces por hora. Quiere decir que llega un camión cargado con palanquillas de hierro o perfiles de hierro, entonces se opera la máquina y se baja. Luego llega un gran cargamento con bobina de plancha de hierro o lámina de hierro, entonces la máquina sí va a trabajar a plena carga. O sea que no siempre la máquina estaría trabajando a plena carga. La clase 3, nada, son servicios moderados y velocidad relativamente media, pero entre 18 a 30 veces por hora, pero la máquina siempre trabaja a plena carga. ¿Bien? Entonces está destinada esa máquina para alzar pesos cuantiosos, plena carga, ¿verdad? En forma casi cada 2 minutos, entre 18 y 30 veces por hora. La clase 4 son servicios ya también moderados, son en aquellas líneas en el cual se hace una producción continua y pesada, siempre a plena carga, siempre la máquina debe trabajar a plena carga entre 30 a 60 veces por hora. Vamos a poner un ejemplo de este tipo de máquinas, las máquinas que laminan la chapa, aplastan la chapa para le producen una deformación plástica en frío, de forma tal de que la chapa mejore sus condiciones mecánicas debido a la propia deformación en frío, debido a que las dislocaciones se amontonan una respecto de la otra e impiden posteriormente una posible deformación plástica. Entonces, la chapa viene en bobina, la máquina tiene que, o sea, la máquina de elevación tiene que acercarla a la máquina laminadora. Luego de eso, una vez pasa por los rodillos de la máquina laminadora, se envuelve nuevamente en otro rodillo y la máquina traslada la bobina al almacén para que sea despachada. Esa operación es en forma continua.
casi de 30 a 60 veces por hora. Quiere decir que la máquina está permanentemente cargada, siempre a plena carga. Y por último, la clase más solicitada de máquinas, que es la clase 5, donde todas las cargas, son plenas. Y además, no solamente el cable estaría solicitado a la tensión plena, sino que el cable está agredido por el calor radiante. Quiere decir que trabajan en un lugar donde existe calor, más que todo el calor radiante. Vamos a poner el caso de una acería. Es una acería para trasladar el metal líquido hasta la cancha. La cancha es el lugar donde se hace el moldeo, que normalmente está a una distancia considerable del lugar donde se funde el material. La cancha es el lugar donde se hacen los moldes y ahí se debe vertir el metal derretido. Y en ese caso el cable no solamente está solicitado mecánicamente, sino también a una solicitación térmica. Esa es la clase 5. ¿Para qué se hace todo esto? Para poder, a través de dos expresiones, apreciar el diámetro del cable y el diámetro del tambor donde el cable se va a envolver. Entonces el diámetro del cable va a ser un factor K por la raíz cuadrada de S y el diámetro del tambor va a ser un factor C por la raíz cuadrada de S. Esa es la tensión de un ramal de cable. Yo conozco. Quiere decir de que yo voy a levantar 20 toneladas, conozco la tensión a la cual va a estar sometido el cable. Bastaría conocer K y C para poder apreciar D y D mayúscula. Entro a una tabla. ¿Cuál es la llave de entrada a una tabla? El grupo de máquinas. Las máquinas son de 1 a 5. ¿Cuán solicitado y cuántas veces y en qué condiciones me está indicando el grupo de máquinas está sometido el cable a la solicitación? Y obviamente los factores están dentro de la tabla y elijo K y C, de acuerdo al grupo de máquinas. O sea, la llave de entrada es el grupo de máquinas en la tabla, para poder obtener los valores de K y C. De esa manera, conociendo los valores de K y C, puedo calcular y estimar cuánto es el diámetro del cable y cuánto es el diámetro del tambor aconsejado para que ese diámetro del cable sea envuelto. Eso no quiere decir de que yo no pueda trabajar con un tambor de menor diámetro, pero ya yo sé que si trabajo con un tambor de menor diámetro, el cable estaría sometido a mayor cantidad de flexiones, a una flexión más rigurosa, su duración será menor. Si trabaja con un diámetro mayor del aconsejado, no hay problema, porque estará sometido a menor rigurosidad de la flexión y menor cantidad de flexiones, y entonces el cable durará más. Con esta tabla se consigue D, que es el diámetro aconsejado o de la polea o del tambor, donde el cable del diámetro de verdecito se va a envolver. Es necesario hacer un control en la explotación del cable metálico. Y ya, o sea, durante el periodo de explotación, es decir, durante el uso. Normalmente no se hace con los cables metálicos un programa de observación visual y mantenimiento efectivo. Quiere decir que cuando ya el cable está todito despelucado, todo embromado, recién se trata de cambiar, pero sin embargo es necesario elaborar un programa, un plan de mantenimiento estricto respecto a los cables metálicos. Lo primero que me debo fijar en el cable metálico es qué desgaste se ha producido y qué aflojamiento de los alambres exteriores existe. Si los alambres se desgastan, inmediatamente los alambres van a ejercer una presión sobre los alambres exteriores o los hilos exteriores y ellos se van a aflojar. Es muy fácil de poder comprobar esto. O sea, toma un destornillador plano y se mueven los alambres, y si ellos se mueven, entonces quiere decir que los alambres interiores ya no ejercen presión sobre ellos y el cable
obviamente debe ser cambiado. Si permanecen sin movimiento, al ser intentado mover mediante el destornillador plano, entonces el desgaste es mínimo. Ese es uno de los principales detalles y es una de las primeras pruebas que hago yo sobre los cables. Los defectos de montaje son absolutamente importantes. El cable normalmente viene en carreteles, ¿verdad? Los carreteles son casi siempre de madera, porque la madera es más barata que el plástico, y viene envuelto en forma muy acomodada, muy pareja, capa por capa. Y de esa manera, entonces, observen ustedes de que si en el momento de desenvolver el cable hago un bucle sobre él y lo tironeo, se va a formar un defecto que es irreversible que condena el cable metálico. Se llama coca. Entonces hay una distorsión del posicionamiento tanto de los torones como de los alambres dentro del cable, si es que se forma un bucle, un nudo. El cable es uno de los defectos más graves que existen. Ese cable no se puede usar porque sus propiedades mecánicas disminuyen en forma absoluta. La mejor forma de desenvolver el cable es desenvolverlo en forma recta, montarlo el carretel, pasarle un eje y montarlo sobre caballetes. Los caballetes son caballetes normalmente de madera, muy fuerte porque el tambor envuelto de cable es extremadamente pesado y de ahí tironearlo suavemente, que el tambor gire o el carretel gire suavemente y me permita un desenvolvimiento sin la posibilidad de hacer cocas o de hacer bucles, y de esa manera el cable se desenvuelve, ¿la verdad? De una forma lineal, recta. Y cuando se vaya a transportar el cable metálico a través de una carretilla mecánica, un montacarga, el mismo eje que yo fabriqué para el desenvolvimiento del carretel, que este eje tiene que ser obviamente no un palo de escoba, ¿no? Tiene que ser un eje metálico de acero para poder hacer levantarlo o para poder lograr levantarlo, porque el carretel con el cable envuelto es extremadamente pesado, no lo puedo mover a mano, necesito un montacarga, pero jamás debo apoyar las lanzas o las uñas o los brazos de la máquina de elevación sobre el cable metálico. La norma lo prohíbe expresamente porque ocurriría un aplastamiento, una distorsión del cable metálico. Debe ser levantado fuera del sector donde el cable metálico está apoyado. Esta es la forma. Este es un señor flojo, el señor de la izquierda, ¿verdad? Que los operarios no cuidan este aspecto. Lo ponen parado el carretel, lo desenvuelven, inmediatamente se forman los bucles y me deterioran rápidamente el cable metálico. La forma correcta, este es un señor valiente, de desenvolver el cable metálico es desenvolverlo en forma absolutamente recta, lineal, o si no, de esta forma. Les he traído esto para que ustedes van a instruir al personal. Donde vean esto, tienen que correr inmediatamente a parar este tipo de desenvolvimiento o sacada del cable metálico respecto del carretel o del montón donde él estuviese acumulado. La forma correcta son las de la derecha. Esta distorsión son las cocas. Fíjense cómo el cable metálico se ha destruido prácticamente en un sector. Bien, esto es llamativo, son fotografías reales de cómo el cable metálico sufrió daños irreversibles, y de esa manera no se puede usar, porque si es que yo hago pasar un cable metálico por una superficie de envolvimiento, si es que ella tiene canal, inmediatamente romperá, no hará las gargantas tanto de las poleas como de los tambores, y además pierde absolutamente su resistencia mecánica y no ofrece la seguridad que el fabricante asegura cuando el cable es brindado al usuario.
Estas son las cocas, ¿ven? Mortal para el cable metálico. Jamás se debe practicar para fijar un cable metálico un nudo sobre él. Es una acción absolutamente prohibida. No es el cable metálico, por más delgado que sea, para hacer un nudo. Existe otros métodos de fijación que enseguida vamos a ver. El aplastamiento también, que el cable metálico por alguna razón sea aplastado, como sería este caso. Si yo pongo las lanzas sobre el sector de cable metálico, inmediatamente se aplasta. También condena al cable metálico, ¿no es verdad? Lo condena. Por eso jamás se debe dejar el cable metálico apoyado sobre el pavimento en la perspectiva de que por alguna razón pasa una grúa, un tractor, un equipo pesado, un tractor de oruga, directamente condena ese cable metálico, porque cambia de forma y ya no puede ser utilizado. Otro defecto importante y una acción que se le debe escapar siempre es las cargas aplicadas por impacto. Muchas veces el operario jalonea el cable metálico en la máquina de elevación, es muy brusco para manejarlo. Entonces, si se le aplica una carga severa por impacto al cable metálico, inmediatamente forma un defecto llamado jaula de pájaro. Fíjense, esta es una jaula de pájaro. Y en ese sector el cable quedó absolutamente deteriorado y debe ser inmediatamente sacado fuera de servicio. Bien, la rotura de los alambres es permisible hasta cierto punto. Es normal que algunos alambres se rompan, especialmente los alambres exteriores. Bien, el cable cruzado es menos sensible que el cable LAN. La norma dice que si yo tomo 6 veces el diámetro, ¿no es verdad? O sea, en un cable metálico, ya sea un 10 por 30, un 6 por 19, un 18 por 17, si tomo 6 veces el diámetro a 30 veces el diámetro, si son 6 veces el diámetro de longitud, mido el diámetro y esa longitud la extiendo 6 veces, entonces lo permisible son los 8 alambres rotos. Si tomo 30 veces el diámetro, 16 alambres rotos. En cambio, el cable LAN, el cable directo, es más sensible, porque si tomo 6 veces el diámetro, tan solo es factible que puedan haber 3 alambres rotos. Si tomo 30 veces el diámetro, tan solo 6 alambres rotos. ¿Bien? Y la fijación de los cables es una acción muy importante. Siempre los cables debo fijarlos, deben estar fijos en alguna situación. Antiguamente se practicaba el empalme. El empalme era desenvolver un pedazo de cable metálico. Yo quería unir un cable con otro, obviamente del mismo diámetro, el mismo tipo de cable, ¿verdad? Quería unirlo con otro para hacer una longitud mucho mayor. De esa manera se desenvolvía de un retazo de cable una parte y los torones estamos hablando, ¿no? Y se desenvolvía del otro retazo de cable que yo pretendía unirlo al primero, otra longitud de torones. Y luego se hilaba. Aproximadamente la longitud era para el cable cruzado entre 800 a 1000 veces el diámetro del propio cable. Y para el cable LAN 25 más del cable cruzado. Pero esta operación se llamaba empalme. Especialmente se usaba en la industria naviera. Pero el cable en la industria naviera ha quedado ya desplazado por los cables hechos de polipropileno. Son mucho más livianos, mucho más manejables. Esto requería el concurso de operarios muy especializados. Ha dejado de usarse. Ya se usan lo que se llaman guardacabos. El guardacabo es el nombre técnico. Aquí en nuestro medio le llaman corbatín.
Hay muchos tipos de corbatines. ¿Qué es el corbatín? El corbatín no viene a ser más que un fleje que se le ha dado la forma de una U y se lo ha doblado, también en forma de U, formando un canal. Bien, el guardacabo estándar es para fijar cables que no van a estar sometidos a esfuerzo muy severo. Debe llevar, está hecho de acero, y aparte de estar hecho de acero, está recubierto de zinc para preservarlo contra la corrosión. Y además debe llevar, en el fondo normalmente lleva en letra bajo relieve hundida, estampada dentro del metal, que es el acero, lleva la siguiente información. En primer lugar, el nombre del fabricante. En segundo lugar, el diámetro del cable para el cual él sirve. Vuelvo a repetir, nunca se debe utilizar un corbatín que no tenga esas características, que no diga el nombre del fabricante y, por otra parte, el diámetro de cable al cual él va a servir. Si puede servir para un cable de media pulgada, estamos hablando de 3/16, de 1/8, dice claramente. Ante esa incertidumbre, no se debe usar el corbatín. Está hecho de forjado, que es el mejor método de fabricación de las piezas mecánicas. Bien, hay corbatines de chapa más gruesa. Fíjense, aquí dice 5/16. Está hecho de chapa más gruesa para servicios más rigurosos, son los abiertos y reforzados. ¿Verdad? También son hechos de acero, el método de fabricación en la forja, vienen perfectamente galvanizados. Y esto se utiliza mucho en la industria naviera, el cerrado. El cerrado ya no tiene esta apertura, este es el abierto. El cerrado es completamente cerrado, es una pieza sólida, ya no se lo fabrica de acero. Normalmente se lo fabrican de fundición o de hierro fundido gris. Bien, como es sólido, es una pieza muy compacta y tiene una gran resistencia mecánica. El corbatín es muy usado en nuestro medio. Otro método de sujeción del cable son las grampas. Sujetacables le llaman. Grampa se le llama acá. Grampos dicen en portugués. Y nosotros en la ferretería la conocemos con el nombre de sapito. Bien, ustedes van a la ferretería y dan un sujetacable, no la entiende el dependiente, sino que le dicen dame una grampa, de repente por ahí le entiende. Pero si usted le dicen dame un sapito, él inmediatamente le alcanza una pieza de esta manera. ¿Qué es una grampa? Es un perno doblado en U. Bien, ese perno doblado en U tiene una base y ese perno doblado tiene un cuerpo, el blanco, un cuerpo. Este es un agujero por donde debe pasar el cable. Tiene un cuerpo y ese perno doblado en U está roscado en ambos extremos y este cuerpo es movible. Yo aprieto o desaprieto las tuercas, el cuerpo sube y baja apretando o desapretando el cable. Debe tener lo mismo que en el caso anterior, el nombre del fabricante, el diámetro del cable para el cual él va a ser utilizado, ¿verdad? Es perfectamente galvanizado porque está hecho de acero. Y la rosca es muy bien trabajada, una rosca amplia para que sea envuelta o sea cubierta por la tuerca. La norma dice que siempre debe usarse la grampa adecuada para cada tipo de cable. No es que un cable de 3/4 se vaya a usar con una grampa de 1 pulgada. La grampa de 1 pulgada es para cable de 1 pulgada. Es un error fundamental. Eso, el operario a falta de sapito,
utiliza el que él le da la gana y eso tiene que estar absolutamente prohibido. Bien, entonces un error común es, no deben usarse en este tipo de elementos cables revestidos de plástico. Hay muchos cables que vienen directamente revestidos de plástico, no son muy comunes, más que todos ellos se usan para el hecho de traccionar un vehículo, ¿no es verdad? Y primero, una vez hecha la unión, ¿no es verdad?, con el cable, se debe probar o hacer un levantamiento en todo caso con una carga similar o someterlo a una tensión similar a la carga que se va a levantar. Bien. Y luego revisar si es que no ha habido ningún corrimiento del cable. Los zapitos son forjados también, son de un acero de muy buena calidad. Hay los estándar, ¿no es verdad?, que son hechos de acero de muy buena calidad en los lugares donde hay mucha agresión de corrosión, o sea, la corrosión está latente. Entonces hay, digamos, grampas hechas de acero inoxidable. Obviamente son caras. Entonces, también en la base, aquí debe decir el nombre del fabricante y el diámetro del cable para el cual va a servir. Los gringos, como ellos les gusta ahorrar mano de obra, la mano de obra de los europeos y los gringos de los asiáticos es muy cara, entonces han inventado el zapito o el tipo de grampa de doble cuerpo. Este es un cuerpo y este es otro cuerpo. Esto me permite meter la llave de boca y hacer el apriete girando la llave 360 grados. En este caso debo meter la llave de boca, pero ella no me permite el giro de 360 grados. Para el apriete o desapriete, entonces, es una pérdida de mano de obra caro. Esto no hay en nuestro medio, no he visto que venda. Sí en cualquier tipo de ferretería en el Alto San Pedro, en la Brasil, donde ustedes quieran, lo pueden conseguir y es bastante barato cada una de las piezas. Depende también del diámetro, depende de la marca, depende de la industria, de la procedencia del fabricante y de para qué va a ser utilizado. Esta es la forma como se aprieta, ¿verdad? O cómo se pone un cable, y esta es una operación que se practica muchísimas veces. Cómo se aprieta, cómo se sujeta el cable a través de las grampas. Primero se pone el guardacao o el corbatín. La primera que se pone es la del extremo, siempre hacia arriba, no hacia abajo, siempre hacia el sector muerto. Este es el sector que va a tironear, el sector vivo, y este otro es el sector muerto. Siempre hacia el sector muerto. Tienen que estar en las tuercas para poder hacer el apriete. Primero se pone la del extremo del sector muerto, luego se pone la que está más cercana al corbatín y luego se ponen las intermedias. No se puede hacer esta costura, esta en esta posición y la otra en posición contraria. No está bien, digamos, no es un buen montaje. Normalmente, ¿qué es lo que hace el operario? El operario pone primero esta, después pone esta, luego pone esta y luego esta. Ahora bien, el apriete de las tuercas, de estas tuercas, debe hacerse según el momento torsor que el fabricante indica. No es que yo voy a agarrar, poner la llave, apretar y después aumentar la llave con un tubo y darle hasta que suena, que es lo común. Hay que usar una herramienta que se llama llave dinamométrica, nosotros le decimos torquímetro, donde ahí se puede medir la magnitud del efecto torsor, que es el indicado para este zapito, para el fabricante. No excederse ni disminuir el momento torsor. Disminución quiere decir menor apriete. Aumentar quiere decir que la rosca puede ser deteriorada.
Entonces, para eso hay un instrumento que es muy barato. Se llama torquímetro, le decimos nosotros, pero es una llave con su relojito que me está midiendo el esfuerzo torsor aplicado sobre la tuerca. Eso no es solamente para este tipo de aditamentos. Para todos los montajes, el fabricante dice, el manual de montaje del fabricante indica cuán grave o liviano debe ser el momento torsor aplicado sobre las tuercas para un correcto papete. Aquí todo el mundo hace lo que desea, es a ojímetro, no es con torquímetro, aquí es a ojímetro. El otro es conocido con la otra forma de fijar un cable conocido con nombre terminal de cuña, ¿no es verdad? La terminal de cuña es un vaso cónico en el cual, la verdad, este es un vaso cónico que tiene una parte curvada para formar la conicidad y una parte recta, ¿no? Por acá se mete el cable metálico. Tiene una cuña, ¿de acuerdo? Una cuña, y además tiene un pasador por donde irá colgada la carga. Entonces se mete el cable metálico, se envuelve, la cuña tiene un canal donde se acomoda el cable metálico. Entonces envuelvo la cuña con el cable y luego la meto dentro del vaso, que es cónico, y a medida que más tironeo, más se introduce la cuña y más firme está sujeto el cable. Aquí lo podemos ver, este es de la firma Crosby, está el vaso cónico, una parte recta, una parte curvada para formar la conicidad, la cuña y el canal de la cuña. Bien, hay que inspeccionarlo frecuentemente de que en el uso no tenga fisura, no tenga interrupciones. Si tiene alguna fisura debe ser inmediatamente sacada fuera del servicio. No se puede reemplazar ninguna de las partes. Este es un pasador que ingresa en este agujero y que después queda sujeto por esta chaveta verde que la podemos observar aquí, para que el pasador no se salga. De ahí yo colgaré lo que yo deseo. Observen ustedes que en ningún momento puede usar este elemento si es que tiene algún deterioro, alguna fisura, ¿verdad? Deben ser sustituidos. Con el uso obviamente se va a desgastar. Si es que tiene alguna fisura y la fisura no es muy profunda, ella se puede desgastar a través de una moladora con una piedra de desbaste, pero no se puede desgastar más del 10% de la dimensión original, me estoy refiriendo. Si por alguna razón no se puede sustituir ninguna de las piezas por otra que a mí me parezca. No puedo fabricar una pieza yo para montarla sobre la pieza original. Bien. No es posible bajo ningún concepto reparar reparar esta pieza mediante soldadura. No es posible el aporte de soldadura, bajo ningún concepto. Y algunas gotas de soldadura que hubiesen sobre la pieza hace que uno entre en sospecha de que sobre ella fue aportada soldadura y después bruñida. Debe descartarse inmediatamente la pieza. Cualquier cambio de color por el calor también hace que la pieza sea descartada. Observen ustedes cómo es la forma correcta del montaje. El sector vivo, el que va a recibir el peso, debe pasar por la parte recta de la terminal. Eso me permite asegurar de que la línea de acción de la fuerza ejecutada va a pasar por el centro del pasador donde yo cuelgo la carga. Y el sector muerto debe salir. El sector muerto en su punta es envuelto con un alambre que sea un alambre de acero, no un alambre de cobre.
ni de aluminio, tiene que ser un alambre de acero, un alambre de amarre común, para que este sector no se siga desenvolviendo, no se despeluque. Y luego es apretado mediante un sujetacable o un zapito. Este largo de la cola está legislado en función del diámetro del cable. La longitud del largo de la cola se deja una longitud equivalente, ¿no es verdad?, a lo que indica el fabricante respecto al diámetro del cable. Bien, esta es la forma incorrecta. Hacer pasar el sector vivo por la parte curvada y luego en la parte muerta, el sector muerto, por la parte recta. En ese caso, la línea de acción de la fuerza no va a pasar por el centro del pasador. No pasa, queda la carga desequilibrada. En este caso, amarrar el sector vivo al sector muerto a través del sujetacable también es incorrecto. No, estas dos formas son las incorrectas. Esta es la perfecta, la correcta, y la que debe ser instruida, ¿no es verdad?, a los operarios para que ellos hagan un montaje correcto de este tipo de elementos de unión. Por último, los manguitos cónicos o terminales de vaciado no son más que un vaso. ¿No es verdad? Pueden ser abiertos o como pueden ser cerrados. Fíjense, acá está la firma o el nombre del fabricante. Crosby, dice. Y aquí dice el diámetro del cable en letras sobre relieve, de forma tal que no se borren. Y aquí dice el diámetro del cable apto para ser usado con esta terminal. Se introduce el cable, se deshace el cable en sus torones, se deshacen los torones en su hilo, luego se retrae el cable y se le echa un material derretido. Normalmente se le echa un material, normalmente este elemento, no es normalmente, siempre este elemento está hecho mediante el método de fabricación de forja y por otra parte está hecho de acero, de la mejor calidad. Entonces, una vez introducido el cable despelucado dentro de esta taza cónica, se le echa un material derretido, una aleación derretida. Esa aleación derretida no puede ser acero porque si no, la temperatura del acero derretido va a agredir la estructura cristalográfica del otro acero. Se le echa una aleación derretida de mucho menor punto de fusión. Normalmente es una aleación de plomo y estaño. Y eso atrapa en el cono los hilos del cable y lo somete a una seguridad absoluta. Los gringos dijeron que ese método era un método moroso porque yo tengo que derretir, conseguirme la aleación, derretirla, meterla, vertirla dentro de la taza ocupada por el cable. No deja de ser una operación morosa, ¿no es verdad? Entonces los gringos dijeron, vamos a agarrar el cable metálico y primero lo vamos a amarrar. Esto se llama abarbetar, el hecho de amarrar el cable para que no se deshaga, o para que una vez al inicio de la primera vuelta del alambre de amarre, que debe ser de acero, jamás de cobre ni de aluminio, en una longitud mínima, como una vez el diámetro del cable, la longitud del abarbetado. Entonces, eso permite que el desenvolvimiento del cable no prosiga al resto del cable. Bien, y se suele dejar un sector libre de 4 veces el diámetro del cable. El abarbetado, su longitud, una sola vez el diámetro del cable. Luego se procede a desarmar el cable en sus torones. Queda completamente desarmado en sus torones. Fíjense que el destrenzado no puede proseguir porque el cable está envuelto por el alambre de amarre, por el abarbetado.
normalmente se desenvuelve el cable en sus torones y luego los torones se desenvuelven en sus hilos aproximadamente a 60 grados. Pero el cable viene lubricado, el cable está lleno de lubricante. De esa manera se lo somete a una estricta limpieza, ya sea con ultrasonido o ya sea con un solvente especial que indique el fabricante un buen desengrasante. Hay líquido desengrasante poderoso. Se somete el sector, ¿cuál sector? Este sector despelucado. Que quede perfectamente limpio, libre en absoluto de partículas de lubricante. Una vez ha sido limpiado, ¿no es verdad? A través de cualquier tipo de método, riguroso debe ser el proceso de limpieza, se retrae, se mete dentro, de la terminal, ese sector desecho del cable, despelucado. ¿No es verdad? Se lo mete hasta que quede a ras. Y se envuelve la parte más baja, más posterior de la taza de la terminal, se le envuelve con cinta aislante o con plastilina. Se la sella. Y luego de eso, acá hay dos productos epóxicos, como parecidos al Popsipol. Uno es el material base y el otro es el endurecedor, lo mismo que el Popsipol. Se los mezcla ambos productos en un contenedor y se los vierte a la taza. Según los fabricantes de este tipo de productos, es un método mucho más fácil que el anterior. Según los fabricantes de este producto, a la hora y media estaría el material epóxico curado, es decir, endurecido. Lo lógico es esperar unas 12 horas. Transcurridas las 12 horas ya se puede utilizar. Es un método mucho más eficaz y según los fabricantes norteamericanos ha dado muy buenos resultados. Y es muy ampliamente utilizado en ese sentido. Bien, chicos, con esto hemos terminado el tema de cables metálicos. Vamos a proceder a la toma rápidamente de lista y les rogaría que vayan prendiendo su camarita a medida que los vaya nombrando, es decir, no me prendan antes la camarita de que los nombre. Está Montaño Said. Ingeniero. ¿Ingeniero? Sí, ingeniero. A ver, Montaño Said, muéstrese con buena luz, no con ceñita. Buena luz tiene que tener. ¿Se ve mejor? Molina Romero, está Molina Romero. Molina Romero, convoco a Molina Romero. Presente, ingeniero, presente. Ya, gracias, Molina. Está Molina Reyes. Presente, ingeniero. Molina Becerra, está Molina Becerra. Ingeniero, presente. Molina Becerra, no lo veo. Molina, están ocupando Molina Reyes y Molina Romero, están ocupando inoficiosamente el espacio que le corresponde a su compañero. Molina Becerra, aquí estoy, ingeniero. No lo veo a Molina Romero ahora. Molina Becerra, sí está, ya no. Molina Becerra y Becerra, sí. Molina Reyes, Molina Romero y Molina Reyes está. Sí, ingeniero Molina Reyes, estoy en mi computadora de escritorio, no tengo cámara. Por favor, la última vez. Tiene que tener cámara porque de esa manera se van a rendir los exámenes, ¿ya? No es posible rendir los exámenes y ambos ciegos sin mirarnos. Tenemos que mirarnos para saber cómo vamos. Está Mendoza Duban. Mendoza Duban, convoco a Mendoza Duban. Presente, ingeniero. No hay Mendoza Duban. Presente, ingeniero, aquí estoy. A ver, ¿dónde está Mendoza Duban? Muéstrese. Ya, perfecto, gracias, Mendoza.